a llamar la parte de sintetizar, ¿ok? Posterior a eso, pues vamos a hablar de la parte del resumen, a que vamos a irlo enfocando. El resumen, pues, es uno de los registros de información que, pues, se utiliza en todas partes, ¿ok? Y, pues, bueno, nos ayuda también a poder facilitar la comprensión de un texto. También, pues, es un escrito que de manera breve y precisa me va a ayudar a rescatar lo esencial de algún asunto, ¿ok? Dejen paso a la siguiente. Bien, posterior a eso, el resumen, ¿qué implica resumir? La parte del resumen, pues, implica que yo pueda ser capaz de poder seleccionar algunas ideas relevantes y a partir de esto que yo pueda empezar a construir un nuevo texto que logre, pues, englobar o enmarcar de manera sintética la información de un asunto, pues, mucho más particular. Es decir, voy a leer mucha información y voy a empezar a trabajar con una palabra que a mí me llama mucho la atención, la discriminación de información. ¿Qué es la discriminación de información? Bueno, pues la discriminación de información, pues es justamente esta parte que me ayuda a poder seleccionar a partir de alguna estrategia de comprensión lectora la información que a mí me sirve y la información que en ese momento a lo mejor pues no es relevante para mi proceso de estudio, ¿ok? Entonces, pues eso implica la parte de resumir. Ahora, a veces, pues nos damos como, nos vamos con la idea de que pues resumir es bastante sencillo. Sin embargo, sí existe algunas serie de pasos para que pues nosotros podamos empezar a resumir de una manera pues mucho más directa. Muchísimas gracias, Andy. Hasta aquí retomo contigo. ¿Ok? Bien, el primer paso en esta parte sería identificar el tema principal en textos expositivos, ¿ok? Y les decía que pues en esto nos podemos enfocar mucho la parte de nuestro título, ¿ok? Si yo lo empiezo a trabajar en la parte de nuestro título, bueno, pues yo me puedo dar una idea general de lo que a lo mejor mi autor o mi autora me quiere dar a conocer a través de lo que él o ella esté escribiendo, ¿ok? Posterior a eso, ya que pude a lo mejor trabajar lo que es un título, puedo trabajar lo que es una idea principal, ¿ok? Bien, tú a estas alturas, tú ya sabes reconocer lo que es una idea principal. ¿Qué es la idea principal? Lo que me quiere dar a entender mi texto, ¿ok? Ya sabemos algunas características de ideas principales que vimos pues justamente nuestra sesión pasada y pues bueno, también sabemos que es muy importante que podamos trabajar ideas secundarias dentro de mis ideas principales. Sin embargo, ahorita, para poder elaborar un resumen, yo debo de ser capaz de identificar ideas principales. También, pues es bien cierto que también en el espacio abierto anterior pudimos observar que las ideas principales no solamente en un texto puede que aparezca una, sino que pueden aparecer muchas más, ¿ok? Entonces no nos casemos con la idea de que un texto solo tiene una idea principal. No, dependiendo de la complejidad de este mismo, puede ir aumentando, ¿ok? Numeral 3. Controlar la identificación de ideas principales mediante la identificación ya sea de una paráfrasis, una cita textual o un dato aclaratorio. Esto también pues es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, vamos a trabajar lo que son también estrategias de lectura, ¿ok? Que pues también tiene que ver mucho que ver con la parte de nuestro resumen. ¿Por qué? Bueno, pues tú sabes que si yo no conozco a lo mejor alguna estrategia de lectura, pues me va a ser más difícil poder entender en su totalidad el texto. Yo debo de ser capaz de emprender mi texto para que yo diga, ¿sabes qué? Esta es la idea principal, esta es la segunda idea principal o esta es la tercera idea principal. Es muy importante que lo vayamos tomando en cuenta, ¿ok? Ahora, primera estrategia. Bueno, ¿qué es una estrategia? Ya lo vimos, entonces a partir de esto, pues yo debo de empezar a realizar lo que es una lectura analítica. ¿Qué es una lectura analítica? Una lectura analítica es este proceso que conlleva una serie de múltiples pasos que llevan a descubrir sobre qué trata el contenido de mi texto, ¿ok? Este mismo proceso
pues comienza con atender lo que, pues, como dice el título, como lo vimos hace un ratito, considerar antecedentes del autor también puede fungir como, pues, alguna estrategia de lectura. ¿Por qué? Bueno, generalmente los autores tienen una línea de investigación o una línea de conocimiento, que ya sea que utilicen alguna u otra forma de escribir, siempre van a fijarse en una línea de conocimiento y también en la narrativa que pueden ellos empezar a trabajar. Entonces, pues esto me puede ayudar a darme una idea de lo que a lo mejor puede tratar mi nuevo texto que yo voy a empezar a analizar, ¿ok? Y bueno, también, pues yo puedo apoyarme de algunas referencias para poder tener una idea también general de lo que yo voy a leer y también de la credibilidad del material, ¿ok? Yo en semana 1 yo les comentaba, no se queden con esta parte de solamente lo que te dice el asesor o tu asesora virtual, sino que ustedes sean capaces también, pues, empezar a trabajar ese conocimiento. ¿Cómo pueden empezar a trabajar? Investigando. Ustedes son estudiantes en línea. Por tanto, como estudiantes en línea, mi responsabilidad es ir construyendo mi propio conocimiento. Si yo a lo mejor, pues, en esta clase me quedo con dudas, okey, ustedes tienen una facilidad, hoy día increíble, que es la parte de nuestro Internet. Tú les queda en algún sitio web y enseguida pues te va a aparecer información importante de lo que tú deseas a lo mejor, pues, trabajar, ¿ok? Entonces, pues, esa sería esta parte. Por otro lado, déjenme paso nuestra diapositiva. Vamos a observar lo que entonces debe o se refiere a los pasos para una buena lectura analítica. La primera es revisar el texto de manera global. ¿A qué se refiere revisar el texto de manera global? A que empecemos a ojear. A veces existen personas que no creen mucho en este proceso de ojeada. Sin embargo, es muy importante que nosotros, pues, empecemos a conocer que hojear algún libro, algún artículo, no tiene nada que de malo. ¿Por qué? Porque a partir de esto, pues, justamente empezamos a darnos una idea de que a lo mejor va a tratar mi texto. Puede ser que a lo mejor yo lea o vea la portada, puede ser que a mí me guste ver la contraportada, porque viene, pues, a lo mejor una pequeña biografía del autor, que pueda ver el lomo, que pueda abrirlo, que pueda ver el prólogo, que pueda ver si contiene a lo mejor algunas gráficas, si contiene imágenes, si contiene títulos, si contiene subtítulos. A eso me refiero con que tú puedas hojear, ¿ok? Porque esto te puede dar una idea general de lo que puede tratar esta parte de la lectura. Ya que haya hecho un reconocimiento de mi estructura general de nuestra información, entonces puedo realizar lo que es un análisis de la información, ¿ok? ¿Cómo puedo analizar mi información? Justamente a través de estrategias de comprensión lectora. Yo puedo a lo mejor subrayar y tomar notas, a lo mejor yo puedo identificar estrategias empleadas por el autor. Esto es muy importante. Si yo puedo o soy capaz de identificar las estrategias que emplea mi autor para poder darme información, voy a poder identificar de una manera más directa lo que trata mi texto o bien identificar las ideas principales, pero ahorita lo vamos a ver. Y también, pues, otra estrategia de comprensión lectora es que yo pueda ser capaz de esquematizar la información. Recordemos que la parte de esquematizar información tiene que ver con que yo utilice algún organizador gráfico para poder, pues, justo dar a conocer la parte de lo que todo lo que yo ya leí, pero de una manera, pues, mucho más visual y que sea agradable a la vista al momento de ponerme a estudiar, ¿ok? Siguiente, la parte de la apropiación de la información. Aquí pues viene la parte interesante que tú vas a tener que realizar en esta ocasión. Ya que realicé todo lo anterior, entonces sí viene esta parte de la apropiación de la información, es decir, empezar a redactar con mis propias palabras lo que yo entendí de mi texto. Para eso puedo tal vez trabajar un resumen, puedo trabajar una paráfrasis o puedo realizar comentarios directos sobre la lectura. ¿Ok? Bien,
Andy, ¿hasta aquí existe alguna duda de lo que estamos revisando? Espero un minuto que me contestes y si no, seguimos trabajando. Ahorita sí ya me escuchas, Andy. Parece que puede ser tu parte de tu micrófono. No sé si ya me logras escuchar. Bien, bien. Vamos a seguir entonces con la parte de los pasos para una buena lectura, ¿ok? Bien. Dame un segundo en lo que puedo compartir. Bien, para una lectura analítica, seguimos trabajando esta parte, pues es muy importante reconocer la estructura o las secuencias que utiliza el autor para poder desarrollar tu escrito. Entonces, vamos a tener que checar estas estrategias para que podamos irlo trabajando, ¿ok? Dame denme un segundito en lo que se carga nuestra página para seguir trabajando de manera correcta, ¿ok? Bien. Muchas gracias, Sandy. Perfecto. Excelente. Bien. Pues, sigamos entonces. Vamos a trabajar lo que son las estrategias. Gracias, Sandy. Para que no nos atrasemos, ¿ok? Bien. Bien, para una lectura, entonces les decía analítica, es muy importante que podamos reconocer sus estructuras, las cuales pues ya las conocemos, ya las estuvimos revisando. Sin embargo, como yo les dije hace ratito, la parte de las estrategias del autor también es muy importante que las podamos ir revisando o ir mencionando. ¿Por qué? Porque a partir de esto yo puedo, identificar de una manera efectiva lo que son las estrategias y la forma de identificar mis ideas principales, ¿ok? Entonces, vamos trabajando. La primera parte de nuestra estrategia que utilizan la parte de nuestros autores es la definición, ¿ok? Utilizan definiciones para que podamos empezar a describir características de un objeto, de una persona, de un hecho o una circunstancia. Posterior a eso, trabajamos la parte de una clasificación.
La clasificación es un recurso que me ayuda a organizar la información de un texto expositivo. Con él, a menudo la clasifican pues a través de conceptos o ideas por medio de cuadros, ¿ok? Esto sería pues alguna estrategia que puede utilizar nuestro autor. También existe la parte de una reformulación o una paráfrasis. Este también es un recurso que hace posible decir con otras palabras una idea. Es decir, si no entiendo o yo lo escribí de una manera, bueno, pues lo trabajo a partir de una segunda idea para que mi lector quede con una otra forma de poder entender lo que yo ya expliqué en un primer término. Eso sería pues este recurso, le llamamos reformulación o la parte de la paráfrasis. También existe la parte de una ejemplificación. Este mismo es un recurso para poder ilustrar una situación. Aquí el autor o la autora selecciona ejemplos que son sobresalientes, ¿ok? De algunos acontecimientos o situaciones con la idea de facilitar a los lectores la comprensión de conceptos o ideas difíciles, ¿ok? También existe la parte de la analogía o la parte de la comparación. Este funge como una estrategia por el medio del cual los autores pues van a establecer una comparación entre ideas diferentes, entre objetos o algunas actividades, siempre con el fin de poder ilustrar las relaciones entre dos situaciones o dos cosas, ¿ok? Y bueno, también utilizamos lo que es la citación. Citar, pues en esta parte se utiliza como un recurso por el autor de un texto para que pueda reproducir de manera exacta lo expresado por otra persona o un texto. Esto nos ayuda porque el que escribe pues nos va a ayudar a reafirmar la información, ¿ok? De que pues él está bien a partir de esta información, etcétera, etcétera, ¿ok? Y existe otra estrategia que utilizan los autores, que es la parte de la causalidad entre dos ideas o asuntos, es decir, pues va a responder preguntas de por qué sucedió, qué consecuencias tuvo y bueno, también hace mención de alguno de los nexos que me van a ayudar a indicar alguna causa, el cual pues podemos trabajar los siguientes nexos que son por qué, puesto que, ya que, dado que, debido a que, y bueno, también nexos que indican consecuencia, por tanto, de modo que, así que, por lo cual, por consiguiente, etcétera, ¿ok? Y bueno, ¿por qué les muestro esto? Insisto mucho, porque los autores o las personas que pues escriben artículos, pues hacen referencia mucho a este tipo de estrategias para que sea mucho más fácil poder entender la información que ellos nos están presentando, ¿ok? Entonces, si yo la empiezo a identificar, pues justo me va a ser mucho más fácil ir trabajando lo que es una idea principal, ¿ok? Ahora, pues ya saben, me gusta incluirles lo que son las referencias para que pues podamos irlo trabajando de una mejor manera. Recordemos que, bueno, la próxima semana empezamos a trabajar con lo que es reseña, entonces pues sería muy importante que podamos ir conociendo cómo poder citar de manera correcta, ¿ok? Bueno, pues a mí me gusta en esta parte darles el ejemplo. Andy, hasta aquí existen dudas con lo que acabamos de ver. Muchísimas gracias, Andy. ¿Cómo ves esta plataforma? ¿Te gustó más que las anteriores? Bien, en lo que me contestas, vamos a seguir trabajando, ¿vale? Pero te leo. Bien, vámonos entonces a lo que es nuestra actividad integradora número 4. Bien, tu plataforma de prepa en línea nos... Sí, en YouTube se traba mucho. Ok, perfecto. Pues entonces vamos a, yo creo que a seguir trabajando de esta manera, ¿vale? Bien, tu plataforma de prepa en línea nos dice que es un resumen. Bien, nos dice que un resumen pues funge como una estrategia para poder comprender las ideas
que el autor expresa en sus escritos, ¿ok? El cual pues va a permitir poder extraer lo más importante de un escrito sin perder la idea original del autor. Cuando lo utilizamos, pues como lectores vamos a demostrar que comprendimos el texto y que tenemos esta capacidad de redactar uno nuevo, tomando como base las ideas del primero, ¿ok? Bien, entonces pues ya leímos lo que Prepa en línea nos dice sobre el resumen. Ahora, ¿cuál va a ser el propósito de poder realizar lo que es nuestra actividad? Bien, vamos a tener que identificar una lectura que sea de nuestro agrado con el objetivo de que redactes un resumen sobre este mismo y puedas invitar a otras personas a poder leer, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar para poder crear esta actividad? Bien, necesito identificar ideas principales y secundarias de un texto. Necesito identificar una lectura de mi interés. Necesito ser capaz de poder escribir un resumen que confío en que ya lo podemos hacer a partir de los pasos que ya revisamos. Necesito ser capaz también de redactar con buena ortografía. Necesito ser capaz de usar herramientas para poder grabar un video o un audio. Necesito exponer de manera oral y necesito también la organización de mi tiempo para poder redactar textos. ¿Ok? Bien, posterior a esto, ¿qué es lo que voy a entregar? Voy a entregar un documento en un procesador de textos con el resumen de una obra literaria que ya hayamos elegido y voy a tener que empezar a grabar, ¿ok? Ya sea un audio o en video. Ujú. Y me vas a tener que exponer el escrito que tú realizaste. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, voy a tener que elegir uno de los textos que se muestran a continuación, ya sea a lo mejor el de Jorge Canario, El nerviosismo de los héroes o bien Escuchar con los ojos a las muertas. Solamente uno. Ya que haya elegido uno de estas tres lecturas que Prepa en línea me da a conocer, voy a empezar a trabajar y voy a tener que descargar el documento, el resumen. ¿Cómo lo puedo descargar? Bueno, en la parte de las instrucciones viene justamente tal cual. Lo que tengo que hacer es nada más darle clic para poder descargar mi documento. Y bueno, ahorita vamos a compartir el documento para ir de la mano y trabajar y analizarlo. Y bueno, recordar que todas las actividades llevan nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura correcta para la entrega de actividades? Es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, el módulo que yo estoy cursando, la semana que estoy trabajando y la actividad integradora que estoy entregando. En esta ocasión, bueno, pues sería la actividad integradora número 4, ¿ok? Bien, denme un minutito en lo que les comparto de manera rápida lo que es nuestra actividad para irla analizando. Vuelvo con usted. Listo. Andy, ¿me ayudas a confirmarme si ya ves nuestra actividad, por favor, para poder comenzar? Muchísimas gracias, Andy. Bien, pues entonces vamos a iniciar a analizar lo que es nuestra actividad que justamente tiene que ver con qué? Con el resumen, ¿ok? Bien. La verdad es que está bastante sencillito, lo único que tenemos que realizar, pues, es, o tenemos que hacer es lo que se nos pide, ¿ok? Primero, de manera bastante sencilla, nos pide escribir el nombre y el autor del
texto que escogimos. Aquí pues depende mucho de lo que pues justamente hayamos elegido y lo voy a escribir aquí, ¿ok? Ya sea a lo mejor el primer texto, el segundo texto o el tercer texto. Posterior a eso, nos pide, después de haber leído la obra literaria que tú ya seleccionaste, debemos de mencionar el por qué preferiste este texto y no a lo mejor alguno de los otros dos. Aquí, recomendación, ¿ok? Y se los digo porque lo he visto a lo mejor en otras generaciones, en que no todos, ¿verdad? La verdad es que pues también hay que reconocer a las personas que lo hacen de manera pues correcta, ¿no? Pero hay quien me me llamó la atención. Ok, ¿es válido? Sí, es válido que te haya llamado la atención, pero ¿por qué te llamó la atención? Aquí sí necesito que seas como bastante explícito o bastante explícita al momento de poder integrarme lo que es la información. Sí te llamó la atención, pero ¿por qué te llamó la atención este texto? Posterior a eso, vamos a tener que investigar el contexto del autor y completar la siguiente tabla. Es decir, lo que tienes que hacer es, pues, tú buscar en Internet la parte de la biografía del autor o de la autora y empezar a trabajar sus aspectos familiares, la parte académica, la parte económica, la parte política, la parte cultural o la parte bélica, ¿ok? Posterior a eso, ya que haya hecho la investigación, ojo, la investigación, si bien sí es una investigación, esta debe de realizarse con tus propias palabras, ¿ok? No solamente se trata de copiar y pegar, sino que yo lo tengo que realizar bajo mis propias palabras. Ahora, el numeral 3 me pide que para poder comprender el texto pueda responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál sería la idea principal? Ya sabemos identificar ideas principales. ¿Cuáles serían las ideas secundarias? Recordemos que las ideas secundarias son las que me ayudan a complementar la idea principal, ya sea ejemplificándola o extendiéndola. Vamos a tener que escribir las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, las palabras clave son las que me pueden dar a lo mejor la noción de lo que puede tratar la temática de mi lectura. Por ejemplo, la lectura de escuchar con los ojos a las muertas, pues podemos incluir sin ningún problema la palabra a lo mejor de mujeres, feminicidio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y lo puedo incluir aquí en las palabras clave sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros podemos conocer a lo mejor de lo que trata nuestra lectura. ¿Ok? También nos piden describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. ¿A qué nos referimos con este apartado? En que yo tengo que decir, ¿sabes qué? Yo creo que el autor me hizo o me dio a entender esto bajo estas maneras, estuvo así, 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 y pues yo creo que la intención es generarme a lo mejor conciencia de este tipo, porque pues la problemática está así, así. Eso es lo que tú me tienes que integrar en este aspecto de describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Andy, ¿hasta aquí existe alguna duda específica de lo que hay que entregar? Ok, te leo. Bien, voy a leerla en voz alta porque para que todas las personas que vean nuestra grabación, si tienen la misma duda, pues ya se pueda como despejar. Su compañera nos dice, si utilizo información sacada de Internet, ¿debo citar y agregar mis fuentes de consulta? Sí, todo lo que implica una consulta de información en Internet, pues hay que referenciarla, ¿ok? Recordemos que pues no es eh, información propia, sino que pues estamos investigando y como lo vamos a
replicar o pues lo vamos a incluir en nuestro documento, lo correcto es referenciar en formato APA. ¿Ok, Andy? ¿Alguna otra duda, Andy? Ok, perfecto. Bien. Ahora, nos dice, perfecto, muchas gracias, Andy. Ahora, como numeral 4, nos pide redactar nuestro resumen. Ojo, nos dice algo muy importante. Recuerda usar de forma adecuada acentos, signos de puntuación y tipos de palabra. Si tú te has dado cuenta en lo que yo te he retroalimentado, soy muy puntual en decirte, ¿sabes qué? Existen faltas ortográficas. Esto no se escribe de esta manera, se escribe de esta manera. Entonces, pues ya estamos a mitad del módulo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ya comenzar a escribir de manera correcta. Yo a la mayoría que les detecto alguna falta ortográfica, bueno, les he recomendado que utilicen algo, a lo mejor algún corrector, ¿ok? E inclusive pues les he recomendado alguno en lo que es pues la parte de las retroalimentaciones. Sin embargo, pues Word también lo hace. La verdad es que Word también lo hace. Luego, cuando una palabra está mal escrita, pues nos aparece abajo una línea en color rojo. Si le damos clic, pues nos da la respuesta correcta o la forma en la que se escribe de manera correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ya la verdad también la tecnología, pues nos ayuda de esta manera, ¿ok? Entonces, ojo, dice, escribe el título de tu resumen. Y por ahí había una pregunta que me hicieron llegar asesora, no puede ser el mismo de la lectura que yo escogí. No, porque tú estás haciendo un nuevo escrito con información que tú ya realizaste. Entonces aquí sí tienes que integrar un nuevo título a lo que es tu resumen, el que tú quieras, ¿ok? Pero sí debe de ser diferente, en base a lo que tú vas a escribir. Ojo, segunda duda recurrente. Dice, escribe tu resumen de una cuartilla. A veces, cuando me entregan el resumen, creen que una cuartilla, pues es un poquito, un cuarto de hoja. Esto es un error, ¿ok? Una cuartilla tiene una extensión de entre 28 a 30 líneas en un formato de Arial 12, ¿ok? Entonces, para que lo tomes en cuenta, ¿ok? Y bueno, una cuartilla no tiene que ver con 6 líneas, 7 líneas. Es una extensión de 28 a 30 líneas en Arial 12 para que lo tomes en cuenta. Lo mismo, lo que ya revisamos hace ratito, el resumen debe de ser sí o sí con tus propias palabras, ¿ok? Si tú pues copias y pegas algunos pedazos de la lectura, pues justo aquí ya estaremos pues faltando a lo que es las referencias y las citas en formato APA y puede ser que pues a lo mejor estemos omitiendo la credibilidad de mi material, ¿ok? Entonces, para que lo podamos ir incluyendo de esta forma, sí o sí debemos de dar crédito a nuestros autores, ¿ok? Bien, por otro lado, ahora que tú ya escribiste, ya te cercioraste que todo esté bien con tu resumen escrito, entonces vámonos a lo siguiente. Vamos a trabajar un resumen en un audio o un video. Aquí pues depende de lo que a ti te guste más, si te gusta aparecer en cámara o simplemente quieres que escuchemos tu voz, ¿ok? Y debe de cubrir las siguientes características. La primera de ellas debe de ser la duración. La duración debe de ser mínimo de 2 minutos y máximo de 3 minutos, ¿ok? Debe de llevar una pequeña introducción. En la introducción debes de mencionar tu nombre, debes de decir qué actividad estás entregando y el propósito de esta actividad o de la exposición, ¿ok? Debe de incluir la exposición de tu resumen. Ojo, no se trata de que leas el resumen escrito, sino que me lo expliques, ¿ok? Sí, obviamente puedes apoyarte de elementos que vienen en tu resumen escrito, pero no se trata de que yo esté escuchando, pues, cómo lees.
Lo que me interesa es saber cómo te desenvuelves, cómo es tu comunicación oral en este aspecto, ¿ok? Para que lo tomes en cuenta. Y debe de llevar también una pequeña conclusión. La parte de la conclusión, pues debe de mencionar cuál es la intención del texto que tú ya leíste. Ujú. Y me vas a tener que mencionar un nuevo aprendizaje que tú hayas adquirido a partir de la lectura, ¿ok? También pues debes de incluir la parte de tu vínculo o el enlace. Aquí pues nos dice que si grabaste un audio, pues debes de primero subirlo a la nube, como ya lo vimos en la semana anterior, y generar el enlace para poder compartirlo. Ojo, hubo personas que me lo compartían, pero no contaban con los permisos necesarios para que yo pudiera ingresar a revisarlo. Se los pido una vez más, por favor, cerciórense que los permisos sean modo público para que al momento de que tú me compartas la liga, yo no tenga inconveniente en poder ingresar y pues bueno, pueda revisarlo de manera efectiva y no te afecte en el puntaje, ¿ok? O bueno, si a lo mejor te animaste e hiciste un video, pues lo más directo es poder subirlo a YouTube. Y pues bueno, en YouTube es más fácil, solo copiamos el enlace y pegamos, ¿ok? Y pues bueno, en esta parte es donde debemos de pegar el enlace a tu audio o tu video, ¿ok? Y pues prácticamente sería todo lo que nosotros tendríamos que hacer. Hasta aquí, en este caso, Andy, ¿existe alguna duda en específico de lo que tenemos que entregar? Ok, nuestra compañera Andy pues lanza una pregunta también muy interesante. Dice, si me paso de tiempo en el audio o video me resta puntos. En sí la rúbrica no marca de que pues si la duración es mayor, pues se resten puntos. Sin embargo, sí te pido que a lo mejor pues seas así muy pues muy directa en la parte de los minutos que se te piden, porque recuerda que pues son muchísimas entregas, entonces pues a mí me gusta irlas revisando una por una y pues bueno, si cumple con lo relacionado a 2, 3 minutos, pues creo que sería lo conveniente para que pues yo pueda revisarlo de manera pues tranquila, pausada y sin estar en las prisas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, Andy? Ok, les voy a compartir un pequeño video, el cual pues tiene que ir viendo pues justo la parte del resumen de una manera a lo mejor pues eh, más ilustrada. Entonces, denme un segundito y les comparto, ¿ok? Dejen, voy para allá. Denme un segundito en lo que comparto. Listo. Voy. Denme un segundito más. También ponte atento, detente, duda y verifica para no caer en estafas. Particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver las
asignatura de lengua. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, donde encontrarás documentos, exámenes y ejercicios para sacar un 10 en cualquier asignatura. El tema de hoy es muy sencillo. Lo vamos a llamar el resumen. Pon atención, que empezamos. Seguro que cuando le cuentas a un compañero una noticia o una historia, no se la dices palabra por palabra, sino que la resumes. Los resúmenes son muy útiles para estudiar, porque nos ayudan a extraer lo más importante de un tema, comprenderlo y memorizarlo. Pero, ¿qué es un resumen? Hacer un resumen consiste en recoger la información más importante de un texto. Los pasos para realizar un resumen son los siguientes. En primer lugar, leer el texto varias veces para comprenderlo bien. En segundo lugar, identificar las ideas principales. Yo te aconsejo subrayarlas. Tercer lugar, elaborar un esquema. Y en cuarto y último lugar, redactar esas ideas con tus propias palabras en forma breve. Un resumen tiene que contestar normalmente a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Si nuestro resumen responde a estas preguntas, hemos hecho un buen resumen. También tenemos que tener en cuenta 3 aspectos importantes. 1. No podemos comenzar un resumen con la fórmula había una vez. El segundo punto es que no hay diálogos en un resumen. Y el tercer punto, normalmente lo escribimos en presente. Tras haber escrito nuestro resumen, es importante revisarlo a ver si hemos cometido alguna falta de ortografía y corregirla. Ahora vamos a ver un ejercicio. Tenemos el siguiente texto. Hay palabras escritas en azul y palabras escritas en rojo. Me tenéis que decir cuáles son las ideas principales, las palabras escritas en rojo o las escritas en azul. Darle pausa. Que hayáis dicho las ideas principales son las que están escritas en azul, habéis acertado. Muy bien. Tras haber leído el texto correcto o el que más se acerca al texto original, dadle pausa, pensadlo, leerlo y lo resolvemos. Los que hayáis dicho la segunda opción, estáis en lo correcto. Sería un buen resumen del texto original. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí y ya sabes que puedes apoyarme en Patreon para que... Bien, pues justamente creo que con este video se logra también como aclarar mucho lo que es el resumen. Ya lo vimos de manera pues teórica, ya lo vimos un poco más ilustrado, ya nos dieron hasta como ejemplos, ya vimos pues lo que se nos solicita en la parte de nuestra actividad. Y pues bueno, no me queda más que preguntar si existe alguna duda de lo que es nuestro resumen, Andy. Espero a que respondas. Ninguna duda. Ok, bien, si no hubiera alguna duda, vamos a comenzar a trabajar lo que es nuestro ejercicio sobre la temática de nuestro resumen, ¿ok? Entonces, denme un segundo y les comparto nuestra actividad. Regreso. Listo.
Pues veo que ya se está visualizando la pantalla. Bien, nuestro ejercicio de hoy tiene que ver mucho con la temática del resumen, pero también que seamos capaces de comprender lo que nos dicen las tarjetitas que vamos a pasar, ¿ok? Tiene que ver mucho con la comprensión lectora, ¿ok? Entonces, Andy, tú que pues estás en vivo, ¿qué vamos a hacer o en qué me vas a apoyar? Bien, lo que tenemos que hacer es responder, ¿ok? Responder si es verdadero o es falso, o en este caso, si es un sí o un no, ¿ok? Yo te voy a ir pasando lo que es algunas tarjetitas y tú me tienes que ir respondiendo dependiendo de lo que tú creas que es la respuesta correcta. Ujú. ¿Hay alguna duda sobre las instrucciones? Bien, si no hubiera dudas, entonces podemos empezar a trabajar nuestra actividad, ¿vale, Andy? Vamos con nuestra primera preguntita. Le voy a dar en iniciar. Ahí déjenme quito todo esto. Les hago más grande la pantalla. Vamos a darle en comenzar. ¿Ser oral o escrito? ¿Sí o no? Ok, muchas gracias. Nuestra compañera dice sí, entonces vamos a ponerle en sí. Y pues justo estamos en lo correcto. Siguiente pregunta. ¿No es necesario entender el texto original para hacer un resumen? La respuesta sería sí o no. Vuelvo a repetir la tarjeta. ¿No es necesario entender el texto original para hacer un resumen? ¿Sí o no? Ok, Andy dice que no. Vamos a darle en no. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Los resúmenes no son útiles para estudiar? ¿Sí o no? Ok, Andy dice que no. Vamos a darle en no. Muy bien. Siguiente pregunta.
¿Los resúmenes ayudan a recordar información clave? Ok, Andy dice que sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Un resumen debe contener las ideas principales de un texto? Ok, perfecto. Andy dice que sí. Vamos a darle en sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El uso de palabras propias en un resumen es fundamental? ¿Sí o no? Ok, Andy dice que sí. Vamos a darle en sí. Siguiente pregunta. ¿Un resumen debe ser más extenso que el texto original? ¿Sí o no? Gracias, Andy. Andy dice que no, entonces vamos a darle en no. Muy bien, vamos, excelente. Siguiente pregunta. ¿El objetivo de un resumen es simplificar la información? ¿Sí o no? Gracias, Andy. Vamos a darle en sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es importante leer el texto completo antes de hacer un resumen? Ok, gracias, Andy. Andy dice que sí. Resúmenes se utilizan en la educación para poder facilitar el aprendizaje. Ok, Andy nos dice que sí. Vamos a darle en sí. Siguiente pregunta. ¿Un resumen no necesita seguir la estructura del texto original? ¿Sí o no? Ok, Andy dice que sí. Ok, Andy dice que no. Muy bien.
Siguiente pregunta, ya casi acabamos. ¿No se pueden usar las propias palabras en un resumen? ¿Sí o no? Si se dan cuenta, empieza a cambiar la complejidad con la que pues estamos leyendo. Ok, dice Andy que sí. Ok, muy bien, excelente. Ah, perdón, estaba mal. Perdón, no. Déjenme ver si puedo regresarla para poder explicar. Dame un segundito. Bien, no, ya no pude hacerla hacia atrás. Bien, siguiente. ¿Los resúmenes son siempre muy largos? ¿Sí o no? Ok, gracias. No. Y por último, Andy, ¿el resumen no debe incluir opiniones personales? ¿Sí o no? No. Ok. Vamos a darle en no. Muy bien. El resumen sí puede incluir alguna aportación personal, ¿ok? Ya sea a lo mejor un comentario que tú quieras externar o a lo mejor alguna opinión que tú digas, sabes que esto me va a servir para poder estudiar, ¿ok? Entonces, pues con esto, eh, Andy, pues podemos cerrar. La verdad es que en general bastante bien y pues bueno, esto nos sirve para dos situaciones. Primero, comprensión lectora. Y segunda, la parte de observar nuestras prácticas del resumen, ¿ok? Andy, si ya no hubiera alguna duda en específico, podemos irnos a descansar, que tengas atenta en el transcurso de la tarde. Y pues nada, ¿vale? Descansa y recuerda o recuerden entregar, ¿ok? Descansen, hasta luego.